por el Ejecutivo Nacional que reduce el IGTF en bolívares, en este caso para las empresas. Para eso nos acompaña esta jornada Juan Corodi, él es abogado, presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Gracias, señor Corodi, por acompañarnos esta mañana. Es un placer, Francis. Vamos a analizar lo que significa esta medida, que contempla, que queda de alguna manera reducido, que se mantiene luego de la publicación en Gaceta también. Sí, lo primero que tenemos que decir es que en un panorama venezolano donde existe una altísima carga fiscal, cualquier alivio es una medida creo que importante, sobre todo porque el IGTF en Venezuela, el impuesto a las grandes transacciones financieras, está establecido de una manera altamente distorsiva, porque no es monofásico, sino que se ocurre en todas las etapas de la cadena productiva y además se va acumulando un pago que el importador le vende al distribuidor, el distribuidor al minorista, el minorista al consumidor final, se va acumulando ese impuesto. Entonces, digamos que el Ejecutivo Nacional haya establecido una alícuota cero, elimina esa carga en ese momento, pero quedan otras, ¿no? Además quedan algunas cargas formales. Como tú sabes, en materia tributaria rige el principio, el más férreo principio de legalidad. Esta medida consideramos nosotros que tuvo que venir a través de un proyecto de ley que eliminara el impuesto a las grandes transacciones financieras y no solamente reduciendo la alícuota. Insisto, es importante que se haya hecho, pero en nuestra opinión tiene que hacerse a través de un proyecto de ley que elimine estos supuestos donde se generaba el impuesto a las grandes transacciones financieras. Porque puede pasar, o que en este momento puede pasar lo siguiente, la actividad está grabada, es decir, cuando un sujeto pasivo especial paga en bolívares, cuando realiza pago o un apoderado de este sujeto pasivo especial realiza pagos o una empresa vinculada realiza pagos o compensaciones, condonaciones o novaciones, se genera el hecho imponible, pero está grabado con una alícuota cero. Es decir, esto en bolívares. Esto es solo en bolívares. ¿Y en dólares qué pasa? En dólares, cuando cualquier ciudadano llega al punto de venta, al supermercado, a la farmacia, a la tienda, y paga en divisas, se genera un impuesto de las grandes transacciones financieras del 3%. Eso para personas naturales. Eso es para personas naturales y para personas jurídicas. Cuando una persona jurídica también le paga a otro sujeto pasivo especial en la compra de la materia prima, lo que sea, se genera el 3% en divisas. Es decir, que esta reducción aplica para transacciones en bolívares. Aplica principalmente para transacciones en bolívares y también recuerden que hablamos siempre de divisas, pero también están los criptoactivos. Los criptoactivos distintos al petro, cuando tú realizas un pago con el criptoactivo también se genera el IGTF. Ahora bien, en términos de precios de los productos, ¿esto pudiera representar una disminución en los precios, en los productos, cuando finalmente vamos a los supermercados, vamos a comprar cualquier tipo de producto? ¿Esto puede traducirse de alguna manera en eso? En principio sí, pero recuérdate que en junio se incorporó un nuevo tributo que también distorsiona un poco la cadena y la formación de valor y de precios de bienes y servicios en Venezuela. Y como estamos en la ley de pensiones, estableció, como ya lo habíamos hablado aquí en tu programa, y creo que toda la teleaudiencia está familiarizada con esto, las empresas desde junio están pagando un tributo a la nómina. Entonces, cada vez que pagan la nómina, tienen que hacer un pago de impuestos del 9%, que eso también va al precio. Entonces, digamos, yo no sé si se trata de quitar un tributo por otro, ¿no? Lo que se eliminó fue una alícuota del 2%, se llegó al 0%, con algunos problemas también, Francis, porque al estar agravado con la alícuota del 0%, y yo creo que la Administración Tributaria Nacional tiene una tarea de aclarar esta situación, entonces cada vez que haga un débito en un banco, o haga un pago bancario, o haga una compensación, o haga cualquier pago en bolívares, este contribuyente va a tener que declararlo en la página de la Administración Tributaria. Antes no lo hacía porque se hacía la percepción a través del banco. Hoy en día va a tener una carga formal adicional con esta declaración. Es decir, que otras obligaciones se siguen teniendo, como por ejemplo esta declaración. Totalmente. De, por ejemplo,
débitos en cuentas de bancos extranjeros también, o en operaciones de tipo compensación. ¿Cómo entendemos esto? Sí, desde antes, desde que salió la ley de impuestos a las grandes transacciones financieras, se establecieron 4 supuestos. Uno, cuando se realiza pago en efectivo a través de mediación del sistema financiero, y allí se nombraron a los bancos como agentes de percepción. Es decir, que cuando un contribuyente le hacía un pago al otro, el banco percibía ese 2%. Cuando ocurren fuera del sistema financiero, son las empresas las que tienen que declarar y decir, bueno, realicé un pago en efectivo, realicé un pago en especie, o realicé una compensación, tú me debías, yo te debía y no nos tenemos que pagar nada. Esas operaciones deberían se generaban el IGTF y teníamos que declararlo en la página y pagarlo según el calendario de contribuyentes especiales. Ahora, hablemos de normativas. ¿Qué se debería hacer en materia de leyes, de que sean de alguna manera extensas estas medidas en el tiempo? Sí, eso es, tu pregunta es muy importante, Francia. Desde la Asociación Venezolana de Derecho Tributario siempre hemos enviado un mensaje que las reformas tributarias tienen que tener un alto nivel técnico. Es decir, hacer estudios de impacto económico, hacer estudios que revelen cuáles son los tributos que están generando mayores distorsiones en la formación de precios, por ejemplo. O cuáles son aquellas obligaciones tributarias que generan distorsiones. Por ejemplo, el IVA se está declarando quincenal. Si se ha controlado un poco la inflación y existe una paridad cambiaria, yo creo que no hay razón para mantener un IVA quincenal, sino debería ser mensual o bimestral, quién sabe, o incluso quitar las retenciones que se hacen del 75% que causan tantas distorsiones también en el proceso de formación de precios. Porque cuando te hacen una retención del 75% del débito, muy probablemente tú no lo vas a recuperar y queda un crédito a favor de los contribuyentes en la administración tributaria. Eso creo que hay que estudiarlo, eso creo que hay que eliminarlo, al igual que los anticipos de impuestos sobre la renta. Creo que esos anticipos mensuales que se están haciendo hoy en día no tendrían razón de ser, porque no estamos en la misma situación hiperinflacionaria en que nos encontramos cuando se introdujeron en el sistema tributario. ¿Qué significa o de qué manera afecta que estas declaraciones del IVA se realicen cada 15 días? Oye, generan un gran trámite administrativo dentro de las empresas. Nosotros, desde la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, hemos hecho un estudio y prácticamente un contribuyente tiene que hacer un trámite tributario cada día laboral del año. Son más de 200 trámites, más de 2.000 horas hombre que se utilizan para cumplir obligaciones tributarias. Eso hay que atenderlo, eso hay que verlo, porque para que aumente la productividad del país y por lo tanto a mayor productividad, mayor recaudación, es necesario tener espacio para la planificación y no para estar haciendo retenciones, declaraciones, percepciones. La verdad es que es abrumante la carga formal y material que tienen hoy en día las empresas. Francia. ¿Cuánto en cifra es la carga que tienen las empresas en este momento? La Asociación Venezolana de Derecho Tributario ha estimado que entre un 70 y un 80% de la utilidad va destinada al pago de tributos. Como te decía, más de 200 declaraciones anuales o trámites tributarios anuales. Pero ocurre otra cosa, que tal como están establecidos los tributos hoy en día en Venezuela, están establecidos altamente distorsivos. Por ejemplo, hay retenciones, hay percepciones que no se pueden trasladar adecuadamente en la estructura de costos, pero además vemos algo que es gravísimo. Hoy en día, Francis, hay empresas que no tienen renta y están pagando impuestos municipales, y están pagando impuestos a la ciencia y tecnología, y están pagando anticipos de impuestos sobre la renta. Eso es gravísimo. Vamos a hacer la pausa de la hora. Al regreso revisamos también la participación de la audiencia y qué pasa cuando un contribuyente especial no lo hace, si se retrasa. El tema de las multas, sí, ¿qué papel juega en este momento en el empresariado venezolano? Lo revisamos.